Amigos, bienvenidos a otro live que vamos a tener en el día de hoy. Hoy día estamos a día sábado y si no me equivoco, 4 de abril y un tema muy importante porque necesitamos que todos aprendan de él y vamos a hablar de la insulina. Así que vamos a dar ahí el pase a nuestro amigo Diego Navarro que nos va a explicar un poco de estos temas y recuerden ir anotando sus preguntas en el chat que vamos a dejar todo esto grabado. Después le vamos a dar el pase a todos. Adelante. Hola a todos, vamos a hablar de la insulina. Yo voy a hacer un pequeño resumen que preparé con los puntos más importantes respecto a este tema. La idea es que a medida que vaya hablando, si tienen dudas o van recordando cosas o lo que sea, las vayan anotando, por último en un cuadernito, o no sé, o las ponen en el chat, ahí la Nati las va a ir guardando para que las respondamos al final. Y lo primero, bueno, que quiero contarles que la insulina es una hormona, ¿ya? Es una hormona que secreta un órgano que se llama el páncreas y se encarga de transportar energía hacia las células, ¿ya? O sea, la insulina transporta energía que hay en la sangre hacia las células. Básicamente se encarga de que nuestras células absorban glucosa para ser usada como energía. Además, no solamente glucosa, sino que, por ejemplo, las proteínas, los aminoácidos que nosotros comemos de la carne, que los usamos para músculos, para estructura, para tejido, también responden a insulina que la señaliza para que ingresen a nuestras células y sean usados como estructura. Y por último, también la insulina tiene un rol respecto a la grasa y prohíbe o inhibe que la grasa se salga de las células, ¿ya? Del tejido adiposo y sea usado como energía. Funciona como una muralla para la grasa. O sea, por eso viene este dicho de que si usamos glucosa o comemos carbohidratos, no estamos usando grasa, ¿ya? Necesariamente es uno o el otro. El páncreas secreta esta insulina y la genera en unas células llamadas beta pancreáticas. O sea, genera insulina y las almacena en estas células beta pancreáticas. La cantidad de insulina que libera el páncreas es regulada por un nervio que se llama el nervio vago, ¿ya? Y este es como un regulador metabólico de cuánta insulina nuestro cuerpo necesita. Está siempre secretando pequeñas cantidades, o sea, haciendo una estimulación de liberación de pequeñas cantidades de insulina, y esto es cada 6 minutos aproximadamente. Si lo vemos desde el punto de vista de la diabetes, hay dos tipos de diabetes, ¿cierto? Que todos conocen, la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, que es la más conocida. La diabetes tipo 1 es una carencia de insulina, o sea, nos falta insulina, y la diabetes tipo 2 es que tenemos mucha insulina. En la diabetes tipo 1 nos falta porque es un problema autoinmune, genético, o sea, no tiene que ver con la alimentación. La insulina tiene un rol protector, de hecho. ¿Por qué? Porque mucha glucosa en la sangre es peligrosa. Y para que no se eleve demasiado esta glucosa, la forma que tiene nuestro cuerpo de controlarla es secretando insulina. O sea, libera insulina para que mantengamos la glucosa en niveles normales. Si comes carbohidratos, tu páncreas, cada vez que comas carbohidratos, como ese carbohidrato se transforma en glucosa o azúcar en la sangre, tu páncreas va a secretar insulina para mantener esos niveles de azúcar regulados, ¿ya? O sea, te metes a la boca carbohidratos, secretas insulina. En el estándar de salud, o en el tradicional de salud, se piensa que esto es un proceso normal. De hecho, es normal. ¿Por qué? Porque es normal que secretemos insulina para cuando comemos carbohidratos. El problema es que en un estado evolutivo no comíamos carbohidratos 6 veces al día. Con suerte los comíamos en ciertas temporadas en que con suerte habían un par de frutas y en algunos lados. Pero no todo el día comiendo arroz, tallarines, chocolate y millones de cuestiones, incluso frutas. Y el estándar de salud piensa que nosotros tenemos que ingerir carbohidratos para usarlo como energía, que la insulina es la que se encarga de que los absorbamos y que para no engordar tenemos que hacer harto ejercicio para gastar todos estos carbohidratos que estamos consumiendo. Pero no podemos dejar de comer estos carbohidratos porque si dejamos de comerlo, nuestro azúcar en la sangre bajaría mucho y nos da un estado que se llama hipoglucemia y nos podemos morir. O sea, básicamente creen que los carbohidratos que comemos son los que mantienen el azúcar en la sangre regulada. Con los ayunos y con toda nuestra alimentación restringida en carbohidratos, nosotros ya sabemos que eso es mentira. No es así. Nuestro hígado y músculos tienen capacidad de almacenar glucosa, ¿ya? En una forma que se llama glucógeno.
De aquí viene, de hecho, curioso, el tema de cuánta energía supuestamente necesitamos, que son 2.000 kilocalorías en hombres más o menos, o 1.800, 1.500 en mujeres, que es la capacidad de glucógeno que podemos almacenar en nuestro cuerpo. El problema de los diabéticos tipo 2 es que se vuelven resistentes a la insulina. ¿Qué significa esto? Que sus células dejan de absorber insulina, ¿ya? Esto es porque comen mucha glucosa por mucho tiempo y de forma periódica. Y como la insulina es una hormona, actúa de forma similar a los antibióticos. Cuando hay un abuso de la hormona, nuestro cuerpo se vuelve resistente a esa hormona, deja de obedecer su dirección. Lo mismo que el antibiótico. Si tú comes, o sea, si tomas mucho antibiótico de algo, dejas de hacerte sensible a ese antibiótico. Y el antibiótico deja de producir un efecto y tienen que cambiarte el tipo de antibiótico. ¿Cuáles son los problemas de la insulina? Enumeré 4 tipos de problemas principales que se ven con el exceso de insulina. Primero, la insulina evita que la grasa acumulada en nuestras células salga y sea usada como energía. Y esto lo hace inhibiendo a otra hormona que se llama lipasa sensitiva, que se encarga de estimular. Esta hormona se encarga de decirle a nuestras células adiposas que suelten grasa para que las usemos como energía. Pero si hay insulina dando vuelta, se inhibe esa hormona, no actúa. Cuando comemos mucha glucosa, nuestro cuerpo secreta insulina para utilizarla como energía. Y el exceso, convertirlo en grasa. Cuando pasamos de ese almacenamiento de glucógeno que les comenté, el exceso de glucosa, porque igual hay que sacarlo, no podemos dejarlo en la sangre, y nosotros estamos tragando super 8 todavía, ¿dónde lo dejamos? Ya que no hay almacenamiento de glucógeno ni en los músculos ni en el hígado. Bueno, vamos al tejido adiposo, a la grasa, y empezamos a engordar. Eso es, el engordar, es el exceso de glucosa que vamos consumiendo. Por esto es que la grasa no engorda. Aquí está el hecho de que yo comer grasa no me engorda, porque la grasa no promueve la secreción de insulina. Y por ende, la hormona lipasa sensitiva mantiene su actuación, o sea, mantiene su estimulación para generar transporte de grasas que salgan de las hormonas y que salgan de las células, perdón, y las podamos usar como energía. Aquí actúan otras hormonas que se llama leptina y el péptido, que lo que hacen es inhibir el hambre. Entonces, cuando no hay insulina, somos más sensibles a esa hormona. Entonces, además, dejamos de tener hambre. Pero lo importante acá es que en carencia o en insulina baja, nuestras células pueden liberar grasa de tejido adiposo y pueden absorber grasa como energía. Con insulina en exceso no ocurre aquello. El segundo problema que se produce con el exceso de insulina es que se vuelven resistentes nuestras células a la insulina. Y no solo se ven restringidas de absorber grasa como energía, sino que en un momento de la enfermedad, cuando está avanzada, se vuelven resistentes a absorber la misma glucosa también. Por eso se empieza a elevar en la sangre. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros lo pensamos bien y vemos a nivel celular a un obeso, lo que ocurre es que están desnutridos. A nivel celular tienen desnutrición celular. Y lo que ocurre acá es que, como están desnutridos, eso les produce cansancio y les produce sueño. De ahí viene que después de comidas altas en carbohidratos, nos dé sueño, nos dé ganas de dormir, nos dé cansancio, no nos dé energía. Y además, como comemos más, nos volvemos más resistentes, estamos más desnutridos a nivel celular y más nuestro cuerpo dice, come más porque te falta comida, porque las células están desnutridas. Seguimos comiendo aquello que no debemos comer, que son carbohidratos, más resistentes, más engordamos, más hambre nos da, más sueños da y más nos enfermamos. Es un ciclo absolutamente vicioso. Y ese es el problema de la recomendación actual de la salud, que te dicen, come menos y muévete más. Y que tu problema de la obesidad es porque eres flojo y eres glotón. Y lo que ocurre en la realidad es que estás desnutrido a nivel celular y estás muerto de hambre por esa desnutrición y la comida que te dan está exacerbando el problema. El tercer problema con los niveles elevados de insulina es a nivel renal, a nivel de los riñones, ya que juega un rol muy importante. Nuestra función renal se encarga de estar constantemente filtrando y manteniendo en niveles óptimos nuestros minerales en la sangre. Cuando hay niveles elevados de insulina, los riñones reabsorben el sodio y lo liberan, reabsorben y liberan, reabsorben y liberan.
y este sodio que hay en la sangre. Y lo que ocurre con esto es que se genera un desbalance de sodio y te produce hipertensión. Por eso los diabéticos normalmente vienen acompañados del problema de la hipertensión. Y no es porque consuman sal en exceso, es porque los riñones no están pudiendo regular el nivel de sodio que tenemos que tener en la sangre. ¿Por qué? Porque hay mucha insulina dando vuelta. El cuarto problema que ocurre, y el último que voy a comentar, es que los niveles elevados de insulina producen un problema arterial de calcificación, producen inflamación a nivel arterial. Es curioso cómo se descubrió esto, porque se descubrió por accidente en un investigador que estaba haciendo estudios en perros, inyectándoles insulina en la arteria femoral. Y lo que ocurrió fue que en un perro introdujo demasiada insulina en una de las piernas y esa pierna se volvió aterosclerótica, o sea, le salió calcio, se volvieron las arterias se calcificaron, se volvieron duras, y la otra pierna del perro estaba bien, y no estaba aterosclerótica, solamente la pierna en la cual estaba inyectando exceso de insulina. Y ahí se dieron cuenta que la hiperinsulinemia o que la insulina en exceso produce aterosclerosis. De ahí viene también el tema de los diabéticos, que les da nefropatía diabética, ¿ya? Y tienen riesgo más elevado de infartos. Es por este mismo hecho, porque niveles elevados de insulina durante mucho tiempo producen enfermedad aterosclerótica. La conclusión de todo, finalmente, es que si ven bien, la alimentación baja en carbohidratos, en estricto rigor, no se trata de bajar de peso, no hay que verlo como una dieta puntual, oye, voy a usarla para bajar de peso. Es una mirada mucho más holística. Lo que nosotros estamos haciendo acá es que estamos tratando que de muchos elementos, que normalmente son hormonas, empiecen a regularse y empiecen a funcionar de forma equilibrada. Porque si uno deja de funcionar bien, todos dejan de funcionar bien en cadena y empezamos a producir problemas. ¿Y por qué se desencadena ese problema de que uno deja de funcionar bien? Por el exceso de carbohidratos. Casi todo en nuestro cuerpo funciona así, por balances. El balance de la hormona de la insulina es una hormona que se llama glucagón. Eso la podemos explicar en otro live. Y por ende, la dieta cetogénica lo que hace finalmente es quitar este pie del acelerador de la insulina y fuerza a nuestro cuerpo a regularse. Esa es la introducción. Así que doy el pase a la José. Sí, ahí entonces vamos a ver las preguntas que tenemos, ¿ya? Porque para ir ordenándonos un poco y si podemos incluir alguna otra indicación. O sea, de las que estoy leyendo por acá, vamos, en orden. Yo la anoté la primera, la Romy. Eso, la por favor, dale. Ya, la primera pregunta fue de la Romy. Dice, ¿es lo mismo, están totalmente relacionados la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina? Definitivamente. Lo que comentaba, exceso de la hormona, al igual que el exceso del carbohidrato, exceso del antibiótico, produce resistencia a ese antibiótico o a esa hormona. Pasa con la leptina, resistencia a la leptina es lo mismo. Resistencia, todas las hormonas nosotros podemos pasar a ser resistentes a ellas. Y ocurre cuando hay un exceso de esa hormona. Sí, incluso podría yo agregar algo. Recuerden que la insulina con la glucosa es como una llave con la chapa. Que cuando una persona está, digamos, sana, funciona en forma precisa, pero cuando llega un momento que se pierde esa sensibilidad, entonces, ¿qué pasa? Que la llave no hace juego. Entonces, como que yo consumo mucho carbohidrato, está circulando mucha glucosa en mi organismo, el páncreas tira insulina como loco, pero entre ellos se hace la desconocida. Entonces, cuando ya llega a un punto muy alto de mucha glucosa, sigo más insulina, mucha glucosa, más insulina y sigue aumentando ambas y ninguna se detiene. Y ese problema de las directrices actuales, que en vez de llegar y decir bajemos la glucosa para que baje la insulina, la solución que se ha encontrado es que a la gente le inyecten más insulina aún de la que produce. Dale, la Fran hizo la segunda pregunta. Hay un perrito por ahí. Sí, que apaguen los micrófonos, por favor. Ya. La segunda pregunta fue de la Fran, dice, si los diabéticos tienen mucha insulina, ¿por qué se debe inyectar más insulina? ¿La que se inyectan es distinta a la que genera el cuerpo? No, lo que ocurre aquí es que ese es un problema del método por el cual tratan a los diabéticos. Como la salud está enfocada exclusivamente en la glucosa y miden glucosa y para ellos la insulina no existe, lo que dicen es que el problema de la diabetes es un problema de falta de insulina.
siendo que la persona está hiperinsulinémica, tiene demasiada insulina, y lo que hacen es inyectarle más insulina para forzar aún más esa glucosa. Y esa inyección de insulina que ocurre, acuérdense del experimento del perro, todos estos problemas arteriales e inflamación. Entonces, está mal enfocado el tratamiento. El tratamiento debería ser dejar de comer aquello que eleva la glucosa en la sangre para que no necesites tanta insulina. Perfecto. La tercera pregunta fue de la Ale. Dice, ¿qué tan importante es la cantidad de carbohidratos que coma? Por ejemplo, si me como medio pan todos los días, ¿aún así afecta la insulina? Ahí volvemos a nuestros abuelos. ¿Se acuerdan que nuestros abuelos comían pan de vez en cuando? Comían Fruta de vez en cuando. frutitas, se comían chocolate, mi abuela era buena para el chocolate, pero no comían el nivel de carbohidratos que comemos nosotros. Entonces, ¿te da diabetes o te dan enfermedades? Probablemente, pero la diabetes era una enfermedad de ancianidad. No sé si se acuerdan sus abuelos cuando eran viejitos. O sea, es lo que está pasando, lo que les comentaba hoy día en España o en Italia, que allá se alimentan mucho mejor que nosotros, comen carbohidratos, pero comen mucho menos cantidad y menos seguido. Miran a la José las comidas que manda y se dan cuenta, Sí. o sea, allá comen grasa, comen otras cosas, Sí. y les da diabetes, claro, pero cuando son más viejos. Por eso están muriendo mucho más viejos allá, porque son los que están ya con el problema porque pasaron mucho tiempo. Pero acá no, pues acá estamos como los gringos, que comemos porquerías todo el día y todas las comidas. Bueno, eso Claro. agregar, chicos, de que ustedes han visto minutas de personas diabéticas donde el diabetólogo les recomienda comer 200 gramos de carbohidratos diarios. Y eso ya sobrepasa todo lo que podría uno comer. Piensen en sus abuelos, piensen, y si tienen abuelos vivos, algunos todavía, pregúntenle qué es lo que comían ellos cuando chicos, cuando comían fruta, cuando comían manzana. No comían manzana todo el año, no comían chocolate todo el año. ¿Para qué decir los helados? O sea, no era algo, era un lujo. Entonces, el tema ahora es que está tan todo a disposición 24/7, que la gente tiene acceso fácilmente a sus carbohidratos, y estamos con enfermedades que eran de abuelos, ahora las están teniendo jóvenes de 30, 35, 40 años, incluso niños de 8 años. Sí, Hertz también hizo una pregunta. Primero, bueno, nos saluda a todos y consulta. En el segundo video de Saiz comenta que el exceso de proteínas puede llevar al aumento en el azúcar en la sangre. En un esquema tradicional de 3 comidas al día, ¿qué cantidad de proteínas podría llegar a generar este efecto? Lo que ocurre con el video de Saiz es que Saiz es un cirujano bariátrico, ya hay que entender el concepto igual, el contexto, perdón. Él atiende personas que están gravemente dañadas, personas que están en diabetes, en problemas finales o personas con mucha obesidad. Efectivamente, cuando llega ese problema, esa persona no puede comer ni tomate, ¿ya? O sea, el tomate le sube la glicemia y el exceso de proteína efectivamente le produce un exceso de glucosa en la sangre porque el hígado no está funcionando bien. Y hasta que tú regules eso, va a seguir funcionando mal. Y si le das mucha proteína, le das poca grasa, no va a haber un equilibrio. Lo que dice Sykes finalmente es que no es que dejes de comer proteína, es que a toda tu proteína le pongas grasa. Porque al ponerle grasa, vas a regular la cantidad de proteína que vas a comer. Y te dice, métele un bistec, ponle mantequilla, ponle grasa. Entonces, y ahí te vas a dejar de preocupar de la proteína. Sí, que justamente hay en el concepto, disculpa, Nati, antes que se me olvide, del concepto de que no hay que consumir carnes magras. Por eso, si son cortes, que sean cortes con grasa. Que si la carne no tiene grasa, como dice Diego, agreguen mantequilla. Y en el grupo también lo comentamos en un momento cuando decía, pero come queso para agregar grasa. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Sí. Que sencillamente hay que tener cuidado porque hay quesos que tienen más proteína que grasa y hay otros que tienen más grasa que proteína. Entonces, si yo quiero comer queso para agregar grasa, cuiden de que ese queso tenga más grasa que proteína, ¿ya? Ese es un dato. Sí, el Seba preguntó, Sebastián, yo tengo una consulta, dice, algo que nunca he entendido. Primero, ¿los edulcorantes alteran los niveles de insulina? Depende de cuál. Siempre se habla de los edulcorantes. Típico. Siempre se habla de los edulcorantes como si todos fueran iguales. Pero incluso la miel es considerada un edulcorante. Y la fructosa es considerada un edulcorante. Ciertas cosas allá en España venden fructosa como... Sí, me llamó la atención y se lo voy a mandar la foto cuando vaya al súper porque venden la fructosa en bolsas de kilo. Y lo dice clarito, fructosa y en polvo, y venden sacarina, venden ciclamato como edulcorante, venden stevia, y acá no existe la lulosa, no existe la lulosa, nada de eso. Pero me impactó ver las bolsas de fructosas ahí a la venta. Claro, hay edulcorantes que sí, edulcoramos eso, la dextrosa, maltodextrina,
la fructosa, la miel, o sea, hay miles que producen el maltitol, que sí producen respuesta glucémica y respuesta insulínica. Hay otros que son los menos, que no producen ninguna, y son básicamente los 3 o 4 que nosotros siempre hablamos que se pueden consumir, o sea, o 3 o 2. La Sí, la stevia, stevia, la la lulosa, glucosa, y sería, ¿o no? no sé el eritritol hasta qué nivel llega. El iritritol parece que no tanto, pero lo Sí, que yo he leído al menos, de hecho en ese estudio que hicimos en el post que publicamos en el sitio de los inicios, es que sí. hay mucha evidencia de que produce problemas en la guata. O sea, no sé, yo nunca lo he comido, pero hay mucha gente que sí le produce malestares estomacales, problemas en la flora bacteriana, entonces, no sé, yo no lo he consumido, si no les produce problema parece que no tiene efecto, pero yo al menos no lo consumo. Aparte que es caro, o sea, yo creo que si ustedes en Chile tienen la alternativa de usar alulosa, úsenla. Que la stevia que no tenga sucralosa porque no va a provocar picos de glicemia y por ende no va a tener tampoco subidas de la insulina. Exactamente. Uh-huh. Sigamos, Nati. Nati parece que Se nos quedó quedó ahí. dormido. Así que, Aquí sí. sí, ahora ¿Ahora la sí? siguiente pregunta. Sí, Ya, dale, perdón. gracias. César preguntó si la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina crea un bloqueo en la liberación del sodio desde los riñones. Sí, crea retención. Recuerden que la insulina es la hormona de la retención, es la hormona de la acumulación. Y no solamente acumulas glucosa, acumulas todo lo que haya que sea sensible a la insulina. Y en esto también están incluidos los minerales. Y el sodio es un mineral súper importante. El sodio, de hecho, es esencial. Nosotros necesitamos sodio. El problema es que no en un contexto de mucha insulina. O sea, si alguien come muchos carbohidratos, no se les ocurra darle suplemento de sodio como nosotros lo comemos tomando sal con agua porque a esa persona le genera hipertensión. Ok, dice Evelyn, la Evelyn también, ¿puedes tener glicemias normales pero una insulina alta? Glicemia normal, insulina alta, sí, pues de hecho el problema inicial es la insulina alta y la glicemia normal, y como los médicos miden solamente glicemia, te pinchan y te dicen, oye, estáis súper bien, y no miden la insulina, no se dan cuenta y ven el problema cuando ya están avanzados, cuando ya la glicemia no cuando empieza a estar elevada, y eso es porque la insulina ha estado muy elevada por mucho tiempo. De hecho, aquí hay un médico científico muy conocido, connotado, que se llama Joseph Kraft, que creó el protocolo de Kraft, que es usado en algunas clínicas, que mide insulinas basales en 5 horas después de comer estas cosas de glucosa. Y creó el protocolo de Kraft para ver la curva de la insulina y no solamente la curva de la glicemia. Y fue capaz de demostrar él que, por ejemplo, le pasaron de 100 pacientes que habían salido que no eran diabéticos en una clínica, el gallo les midió la insulina y 70 de ellos descubrió que sí eran diabéticos porque tenían la insulina elevada, pero todavía el problema no llegaba a la glucosa. Qué Ok, terrible eso. ¿sigo? Es una acotación súper terrible Sí. esa cuestión porque hay personas que si tú le preguntas tienen un sobrepeso evidente, no estoy hablando de un ligero sobrepeso, o sea, una persona realmente obesa y que tú le preguntas si acaso si tiene alguna enfermedad y dice, no, yo no tengo nada, pero tenías glicemia, sí, mis glicemias están normales, pero entonces no se condice de que una persona tenga mucho sobrepeso, porque esa cuestión de los huesos anchos ya estamos claros que no existe. Entonces, de que tal vez si estas personas le midieran realmente el nivel de insulina, se encontrarían con una tremenda sorpresa de que realmente son diabéticos como, no sé, encapsulados, porque no se me ocurre una palabra al respecto. Bien, voy a seguir con Boris. Dale. Dice, ¿en keto a lo largo del tiempo va bajando tu glicemia en ayuno? No, es una pregunta. ¿En keto a lo largo del tiempo va bajando tu glicemia en ayuno? Me refiero a que si una vez regulado el nivel basal sigue bajando o ese número siempre se mantiene. Acá es lo que mencioné del equilibrio de glucagón-insulina. Sí. Nosotros cuando llegamos a un estado óptimo, como los carbohidratos no son esenciales, nuestro hígado es capaz de producir toda la glucosa que nosotros necesitamos para vivir. ¿Cómo la produce? A través de una hormona que estimula la liberación de glucosa del parte del hígado. Esa hormona se llama glucagón. Cuando nosotros tenemos niveles de insulina bajos, lo que ocurre es que nuestra glicemia en la sangre va a ser la glicemia que nosotros necesitamos, va a ser la glucosa ideal, siempre y cuando no seamos diabéticos, no tengamos problemas hepáticos, ni estemos con problemas en el páncreas. Estamos hablando de una persona sana
que pasa a ser keto y está con alimentación baja en carbohidratos. Sus niveles de glucosa pueden incluso aumentar. ¿Qué significa esto? Si tú tienes niveles de glucosa en ayunas de 70, lo más probable es que tengas la insulina muy elevada. Si tú tienes niveles de glucosa entre 90, 100, incluso 103, puedes tener un nivel de glucosa en ayunas o 105. ¿Qué significa eso? Significa que si no estás comiendo carbohidratos está perfectamente normal. Es tu hígado que produce la glucosa que necesita y no ha actuado todavía la insulina porque no ha sido necesario, porque es la glucosa que necesitas para vivir, no está generando inflamación. Dice Andrés, también tiene una pregunta. ¿Qué relación tiene el COVID-19 con la hiperinsulinemia? Así como correlación directa, mira, no se puede hablar de causalidad, ¿ya? Y eso probablemente nunca se pueda hablar. O sea, decir, esto te va a pasar por esto. Lo que sí hay es que hoy día estamos viendo una correlación. Estamos viendo que personas que son diabéticas les entran, son pacientes de riesgo, tienen más problemas una vez que son hospitalizados y pueden fallecer. ¿Qué ocurre con estas personas que supuestamente son sanas sin patologías? Pasa lo que decía la José recién, que era el tema de que es terrible, o sea, les miden la glucosa, la persona dice, está sana, no tiene ningún problema. No tienen ni idea cómo está la insulina puede estar por las nubes, pero para ellos está sana. Y ese supuesto paciente sano, lo más probable es que tenga hiperinsulinemia. Y no va a ser raro de que en Estados Unidos, en Chile y en México y en todos estos países occidentales que comemos mucha porquería, muchos carbohidratos, empecemos a ver más jóvenes complicados y más jóvenes supuestamente sanos. Bueno, la Anita también tiene una pregunta. ¿Las cetonas también usan insulina para ingresar a las células? De lo que he estudiado no he visto información relacionada a eso. No, de hecho son al revés. En presencia de insulina, de más allá de la insulina basal que necesitamos para vivir, cuando hay más insulina, las cetonas dejan de ser absorbidas. Entonces, si nosotros estamos produciendo cetona, comemos carbohidratos y nos medimos al ratito corto, lo más probable es que nos suban la cetona. ¿Qué significa eso? Que estamos dejando de usarla, nuestro hígado produjo y se quedaron en la sangre. Pero al rato, si se miden después de un día, se van a dar cuenta que sus cetonas bajaron. Y eso es porque en presencia de insulina, nosotros estamos usando la glucosa como energía y las cetonas son un combustible alternativo a la glucosa. Hay glucosa, no vamos a usar cetonas ni grasa. Dale. Nos queda una pregunta de Seba. Que la Romy quiere hacer una pregunta, pero la voy a dejar un ratito al final para hacer la última pregunta de Seba. Dice, ¿cuál es la diferencia entre hacerse el examen de la curva de la insulina, de esa de 3 pinchazos, y el OMA? Nada, en uno se mide la insulina y en el otro se mide la glucosa. Eso es todo. O sea, lo que te miden es la glucosa, aquí la Nati me corrige, a 60 o a 30, 60 y a 120, ¿no? Sí, así es. El CRAST es a 5 horas, de hecho, es a 30, 60, 120, 180, 240. O sea, incluso más porque la insulina permanece más tiempo. Pero es eso, en uno mide la glucosa y en otro mide la insulina. Y por eso muchas personas le pedimos que cuando se hagan el examen, más que hacerse la curva de glucosa, que estás tomando ese líquido y que te suba la glucosa, se midan el de insulina o la de hemoglobina glicosada. Porque en el fondo, a ver, si una persona, en el caso de nosotros, que lo estábamos discutiendo en el grupo, nosotros que somos keto hace mucho tiempo, si nosotros hacemos el examen de la curva de glucosa, nos van a decir que somos diabéticos, porque nos va a subir un montón la glucosa. ¿Por qué? Porque nuestra insulina es muy sensible. Pero si nos miden la insulina versus la glucosa, van a decir, pero usted tiene una insulina baja, usted no es diabético. Entonces, por eso hay muchas personas que incluso en este momento pueden estar siendo mal diagnosticadas, diciéndoles que sabe que usted es diabético tipo 2, o usted es resistente a la insulina, e incluso diabéticos tipo 1, que le hayan dicho que son tipo 2, porque no hacen el examen correcto. Entonces, por eso hay que tener harto cuidado en qué es lo que quiero medir. ¿Qué es lo que yo deseo medir? ¿Glucosa, insulina, mi glucosa basal? ¿Qué es lo que quiero realmente analizar? Ya, súper. Ahí terminé con las preguntas y la Romy quería hacer... aquí Cindy. Dice, ¿la diabetes tipo 2 realmente se puede revertir o solo se regulan los niveles? Me refiero a si esa persona con niveles normales sigue siendo diabética. Depende qué es lo que entendemos por revertir diabetes. Si por revertir diabetes tú crees que es volver a comer carbohidratos, no puedes revertirlo. Es como un alcohólico. Exactamente. No puedes volver a tomar tu copete. Si entiendes por diabetes
dejar de tener los problemas de la diabetes gracias a que cambiaste tu alimentación y nunca más te sube la glicemia, se regula tu glucosa en ayunas y todo eso, sí, es reversible. Todo depende de lo que estemos hablando. Ya. La Romy quiere preguntar live. Démoslo. Ok, ponga el micrófono nomás y haga la pregunta. Ya. Hola. Hola. Sé si me escuchan. Ya. Perfecto, dale. Ya, es que quería preguntar si hay alguna manera de detectar la resistencia a la insulina, porque según entiendo el glucómetro entonces no sería tan exacto en el caso de que, por ejemplo, hubiera una hiperinsulinemia, porque como decía Diego, eso como que la insulina está alta, pero la glucosa todavía no está alta. Entonces, ¿cómo uno podría identificar una persona que ya está teniendo ese tipo de problemas? Porque, por ejemplo, pasó que un tío mío nunca supo que tenía prediabetes o resistencia a la insulina y al final terminó con un coma diabético así de un día para otro. Entonces, me preocupa, por ejemplo, mi marido porque él come carbohidrato todos los días y yo le hablo siempre, entonces no sé cómo ayudarlo porque él tampoco no quiere hacer un cambio en su alimentación. Mira, si tú comes la comida que come él un día, por ejemplo, él se va a comer un plato de tallarines, de hecho la Sil que envió hoy día el caso de su marido, y tú comes exactamente lo mismo, y a la hora después te pinchas tú y se pincha él, y tú tienes la glicemia en 170 y él la tiene en 120, es que está hiperinsulinémico. ¿Por qué? Ya. Porque su glucosa no se elevó tanto debido a que tiene mucha insulina dando vuelta en la sangre. Tu glucosa se elevó mucho y va a bajar como tiene que bajar porque tú eres sensible, se va a demorar un ratito, pero va a bajar 2 horas más o menos, y vas a volver a niveles normales, pero la de él, lo que va a ocurrir es que va a tener esa cantidad de insulina dando vuelta a la sangre que lo va a mantener en un estado de hiperinsulinemia. Y lo otro que le puede pasar a él es que si deja de comer azúcar, se marea. Le dan estas como bajas de azúcar. ¿Y por qué le dan? Porque tiene mucha glucosa en la sangre. Entonces deja de comer y se marea porque la insulina que tiene dando vuelta a la sangre sigue absorbiendo glucosa. Y por eso es que los ayunos en los que la gente que come carbohidratos les cuesta mucho más. Y por lo mismo que tampoco sirve estarse pinchando el dedo para definir, o sea, un pinchazo de dedo no sirve para definir que una persona sea resistente a la insulina. O sea, no sirve. Yo, y los chicos lo saben acá, que yo lo demostré, que un día de mucho estrés salí, no tomé desayuno, nada, llegué a la casa, me medí porque venía muy estresada y tenía como 113 de glicemia y no por eso voy a ser resistente a la insulina. Sencillamente fue que en mi actitud de que, estrés y mis músculos querían salir corriendo y me latía el corazón y qué sé yo, entonces mi hígado reaccionó para producir la glucosa para que mis órganos funcionaran en condiciones. Entonces me subió la glicemia, pero así como subió, después también bajó porque mi insulina es muy sensible. En el caso de él, si se come un plato de tallarines, más encima está con la marraqueta ahí cruzándola de cuchara con los tallarines, se mide la glicemia y le sale 120, es lo que dice el Diego. O sea, ese tipo está saturado hasta acá, full insulina. Y el problema es eso, que después se marea y le dice, el bajón de azúcar, porque la insulina sigue estando ahí, sigue estando intoxicando el organismo y sigue estando presente. Y a ti no te va a pasar nada. O sea, va a bajar tu glicemia y después sigues con el cambio de alimentación para no volver a provocar estos picos de glicemia. Por eso vuelvo a repetir, a los ketos no es bueno hacerse la curva de glucosa esa que tienes que tomar ese líquido dulce, porque te va a subir la glicemia mucho y van a decir que eres diabética. Sí, entendí. Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? Hay una forma, espérate, me acabo de acordar, hay una forma que a veces pasa, pero es muy indirecta, son todas presunciones, que nos pasaba, ¿se acuerdan de la Claudia, la diabética? Sí, yo me acuerdo. En ayunas tenía glicemia bajísima. 60 y tanto, le vimos en algún momento. Sí, 68, 70 y tanto, sí. Si se pincha tu marido y en ayunas en la mañana, o sea, 1 hora, 2 horas después de despertar, está con una glicemia de 60 o 70, es que lo más probable es que sea hiperinsulinemia. O sea, puede haber una asociación ahí. Exacto. Mira, Boris dice acá, o sea que si la reacción de glicemia es baja, al consumo de carbohidratos es muy probable que tenga hiperinsulinemia.
Y la reacción de glicemia baja, claro, es lo que estaba explicando recién Diego, que sencillamente si la persona en ayuna y está constantemente comiendo carbohidratos y en ayuna se mide y tiene una glicemia baja, puede tener altísima hiperinsulinemia. Eso es más que asociado a la resistencia a la insulina, ¿o no? Más que una diabetes tipo 2. O sea, si la tienen baja, Claro, glicemia baja y con normalmente es lo que supuestamente precede la insulina, resistencia. Es lo que ¿cierto? precede la resistencia a la insulina. Está Ok, ahí justo estoy en el antes de la límite. resistencia a la insulina, claro. Perfecto, ya. Ahí también entra el cortisol, ¿cierto? En el caso del estrés, sí. En el caso del estrés se asocia el cortisol. Ojo, que yo puse una publicación en Instagram que hablaba del cortisol, en el cual cuando uno comienza el cambio alimentario, sí se produce mucho cortisol y por eso hay gente que nota como que no le da sueño, podría estar toda la noche sin dormir, aumenta la adrenalina también, entonces anda uno con mucha energía porque el cuerpo se pone en modo de estrés. O sea, oye, yo estoy acostumbrado a funcionar por glucosa y ahora esta persona no está comiendo nada, ¿de qué voy a sobrevivir? Y se pone en estado de alerta. Todos estos sistemas deberían ir bajando y irse después apaciguando y controlando. Entonces también hay que hacer un manejo de control de estrés porque el cortisol sí tiene tendencia a subir la glicemia. José, ¿Eh? hola. ¿La? Oye, ahí yo puse el del cortisol porque creo haber leído en alguna parte o haber escuchado que había una relación entre el cortisol y la insulina. Parece que cuando se levanta el cortisol se bloquea la insulina y por eso suben los niveles de glucosa en la sangre. Exactamente, y pasa con todas las hormonas de estrés, que todas en esa situación, cuando llegas y tienes que, no sé, actuar o actúa la noradrenalina o la adrenalina en sí, siempre la insulina va a retraerse, porque como estás en una situación de estrés donde los que más tienen que actuar son los músculos necesitan de glucosa, entonces ahí el hígado empieza a actuar. Entonces, por eso mantener el cortisol alto constantemente no es bueno, tampoco es bueno, porque también va a haber un momento que si lo bajas de golpe, entonces, ¿qué va a pasar con la glicemia? La glicemia puede también seguir subiendo, puede seguir bajando. ¿Qué es lo que nos pasa con esta chica con la Jess? Que como ella tiene el síndrome de Cushing, que tiene cortisol alto, ella ni siquiera puede hacer ayuno. Ya mira, habían unos monitos que yo quiero mostrar de la insulina y el efecto en la glicemia. Voy a compartir la pantalla Buenísimo. para que lo vean. Sí, se ve. Permite que los ¿Se ve? comparte la Romy y dice, por eso independiente si no come dulce, claro, porque acuérdate que los dulces no son las únicas azúcares, carbohidratos son de todo tipo de dulce. Mira que está buena ahí el código de la obesidad en la curva. Mira qué buena. Ese monito es de hace harto tiempo, es de Dale. septiembre, pero siempre lo he tenido ahí importante porque cuando yo leí eso en el código de la obesidad, lo explica súper claro el efecto que te produce tener la insulina alta siempre, o en constante que tener la insulina alta, que es lo que estábamos hablando recién de hiperinsulinemia. Si tú comes comidas keto, mira, había otro gráfico, ¿se alcanza a ver este? Sí, está perfecto. Ya, si tú comes comidas keto, mantienes la curva relativamente plana, la curva de glicemia. Por lo tanto, la curva de insulina nunca va a subir mucho. Y es lo que pasa aquí. No se produce que andas en esa curva roja, sino que estás en la otra curva entre medio y no tenéis subidas de glicemia alta, no tenéis bajadas de glicemia alta. Cuando tenéis esa bajada, te da hambre. Cuando tenéis esa subida, se secreta más insulina y ahí entramos en el ciclo de toda la gente que tiene todos los problemas que conocemos, ¿no? Por la alimentación tradicional. En keto tú tratáis de mantenerte en como se ve el gráfico dentro de las barritas. Claro. No, y ahí ese es está otro bueno. ejemplo. Eso nos pasa cuando nos sube mucho la glicemia, el cuerpo libera insulina y se produce oxidación, después baja la insulina y esa bajada hace que nos dé hambre. Exacto. Y esa imagen es del examen de Ahí está el lo que Excel, lo que para la probó
lo que probó Kraft. Ahí Diego nos puede explicar un poquito más qué significa cada uno. Ya, claro. Este es el examen de Kraft. Efectivamente, lo que él hizo fue que detectó 5 tipos de estados, ¿ya? El uno es el estado normal, ¿ya? Es el estado de una persona lo que debería ser, que tú comes, tu insulina se eleva hasta un cierto punto. De hecho, ahí tira 5 unidades de insulina. Mira, hay 50 unidades de insulina, si ustedes ven, que o sea, yo nunca sabía cuánto era Brutal. normal comiendo, pero es harto, po. Es harto. Si tú pensáis, la ayunas última que yo me medí fue 7, la ANI usa 7, y ¿quién fue que midió 3 o 2? La Fnati, creo, que se midió en ayuna y tenía basal 3 de unidades. 2. Sí, o sea, pero ya puede ser, después de comer una comida con carbohidratos, que te suba a 50 unidades y de ahí baja y normal. Y se mantiene en esa curva azul baja. Y si ven ahí, han pasado 5 horas, más horas y se mantiene baja, está bien. La segunda curva, lo que ocurre es que hay una hiperinsulinemia. Es mucho más pronunciado esa curva de insulina, o sea, se eleva mucho más para poder hacer bajar la misma cantidad de comida que comiste, y después baja, pero se demora más en llegar al nivel basal, al nivel más bajo. La tercera curva es ya cuando estamos hablando de que hay diabetes, que se aumenta, pero en bajar se demora mucho más, ¿ya? O sea, cada vez demora más en bajar, y esa insulina basal, se podría decir, la insulina de base que tú tienes, si yo me medí 7, el diabético tiene 25 o 30, basal, o sea, y ese es el problema. La última es lamentablemente es la ANI, es Sí, nuestra diabético ANI. tipo 1. Exactamente, que no tiene secreción, se tiene que estar inyectándose y tiene unas curvas absurdas y bajas. Entonces, la forma que tiene la ANI de regularse es no comer. O sea, de hecho, es tan sensible la ANI que comiendo incluso mucha proteína o carne le sube, y le sube mucho más que a nosotros. O sea, nosotros comiendo carne nos sube de 80 o 90 a 110 o 115 o hasta 120, a la ANI le sube a 160, como si nosotros hubiéramos comido un plato de tallarines. Y eso es porque ella es muy sensible a eso, y su estado puro, por eso hace tantos ayunos. Porque cuando ayuna, ella está en esa curva como si fuera azul. Ella, la única forma de lograr estar como nosotros es cuando ayuna. Sí. Y una cosa importante, por eso, pues, si ustedes han escuchado, muchos enfermeras y muchos médicos dicen que se midan la glicemia 2 horas después de comer, en ayuna, por ejemplo, 2 horas después de almuerzo, pero, pero la verdad es que tendría que ser a 1 hora, porque en 1 hora ya debería, para nosotros que somos keto, en 1 hora ya tenemos que empezar a ver la baja de la curva, que tenga de la forma azul, incluso más chata, ¿ya? Pero si una persona es diabética tipo 2 y no tiene ningún control, no se inyecta insulina, ¿ya? Y su páncreas está mal funcionando, después de 1 hora va a estar como las curvas de color amarillo y van a seguir con glicemias altas. Entonces, cuando nosotros pedimos que se midan 1 hora después, es para ver si ya el páncreas está despertando, si tienen acaso un páncreas flojo o no. Eso nos pasó con Claudia y ha pasado con otras personas que como que hay que darle una patada al hígado, como diciendo, al páncreas. Sí. Hay que darle una patada, como dicen ustedes, para que funcione, para que se active la insulina. Y De en hecho, general, con gente que tiene resistencia a la insulina, pasa eso, que se demora el cuerpo en secretar la insulina. con Aquí esto nos pasó con Erasmo. Sí, dale, Diego. acá hace una pregunta la Evelyn, que es Sí. relevante, que se me había olvidado comentarlo, que está preguntando, si uno come antes de 5 horas, o sea, uno picotea, se podría decir, alimentos keto, nada de carbohidratos, si es que igual se producen picos de insulina. Mira, si lo comparamos con comidas con carbohidratos, obviamente nada. De hecho, la dieta keto, se podría decir, o cetogénica, si uno ve la historia de cómo nació como una alternativa al ayuno, porque a los niños con epilepsia refractaria, si ustedes ven la historia de cuando los atendían en 1910, los pobres niños los tenían 8 días en ayuno, no les daban nada, solamente agua. Y lo que ocurría con esos niños es que, bueno, para tener un niño en ayuno así, para que le bajen los espasmos, era súper complejo. Y se descubrió que dándoles grasa y dándoles una alimentación más elevada en grasa y baja en carbohidratos y con proteínas moderadas, lo que ocurría es que los niños igual mantenían bajos los espasmos, pero podían seguir comiendo, y no se morían de hambre. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es que tengan que comer todo el rato. La primera etapa, si tú vienes de comer carbohidratos, la primera etapa es
olvídate del carbohidrato, o sea, tratar de perder la adicción al carbohidrato. Y si para perderla necesitas picotear un salame, perfecto, no hay problema. Porque tenemos que controlar el hambre. Y la única forma de controlar el hambre del carbohidrato y esa adicción es comiendo, ¿ya? Comiendo elevado en grasa. Pero después de eso, lo que tenemos que hacer es obedecer a nuestra hambre. Porque comer todo el rato tampoco es bueno. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejar a descansar el sistema digestivo. Porque una vez que el sistema digestivo no está funcionando, permite hacer otras cosas, otros procesos de respiración celular, de autofagia, y esas cosas podemos conversarlas en otro live. Pero en una segunda etapa lo que queremos que aprendan es eso, es al principio es necesario picotear y comer, y si ven comiendo salame, alguien que lleva 5 días en keto está bien, está lo mismo. Esa persona tiene que evitar esa ansiedad por los carbohidratos. Pero después de un tiempo lo ideal es que aprenda a comer con hambre. Y esa es como la segunda meta. Mira, hay otra pregunta acá de Catherine. Lisbeth dice, teniendo esta alimentación, ¿es necesario seguir tomando metformina? Yo tengo resistencia a la insulina. Yo opino que si yo tomara metformina, teniendo solo resistencia a la insulina, no soy médico para estar prescribiendo medicamentos, pero lo voy a poner como si fuese yo, ¿ya? Si yo fuese resistencia a la insulina y hago keto, yo no tomaría metformina, ¿ya? Porque la metformina es un controlador de la sensibilidad a la insulina, ¿ya? Y tu páncreas funciona. El problema es que lo tenés atosigado de insulina. Entonces, lo que vamos a hacer es que si le damos metformina, no tenéis para qué tomarte el medicamento. El problema es que cuando sigues comiendo carbohidratos, claro, es la forma de regularlo. La metformina no es un mal medicamento, es un medicamento que no produce muchos problemas. Ya es recomendado en personas que tienen problemas de diabetes. Pero si me preguntas a mí, si fuese yo, me preferiría medir. Me iría a medir mis insulinas, me tomaría exámenes, y en base a los exámenes que tengo, decido si tomo el medicamento o le pido al doctor o al médico que los reevalúe y vea si lo necesito o no. La Anita Bastía dice, yo tengo resistencia a la insulina y a los 2 meses en keto dejó la metformina y no tenía ningún problema. Sí, muchas veces lo que pasa con muchas personas, porque como vuelvo a recalcar lo que dijo Diego, la metformina lo que hace es aumentar la sensibilidad. Es como el líquido que arregla la chapa de la puerta. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la glucosa es como una llave y la insulina es como una chapa, que no hace juego? Entonces la metformina lo que tiende a hacer es arreglar esta chapa. Y tampoco es que la arregle, solamente es como un aceitito para que entre la llave y haga juego. Pero si tú sigues comiendo carbohidratos y dejas de tomar la metformina, olvídate, vaya a volver y tener más resistencia a la insulina. O sea, la metformina no soluciona el problema. ¿Ya? Ayuda a cierta condición, pero mejor que eso es dejar los carbohidratos y evaluarlos con un médico. Ya si llevas 3 meses, evaluarlo con tu médico, nada más de que si acaso o bajas la dosis o ya podrías dejarla. José. Dime. Sorry, quería hacer una consulta justo sobre eso. Sí. Porque el que se haga más sensible quiere decir que tú liberas más insulina o menos. No, nada, porque no tiene nada que ver la metformina con el hecho de liberar más insulina, porque el páncreas libera insulina, pero no es sensible. Lo que hace la metformina es ayudar a que esta insulina sea sensible. Entonces, lo que nosotros lo que decimos como que lo está pateando para que reaccione de una vez, pero no necesariamente, no es que el páncreas produzca más insulina de la que está produciendo. ¿Ya? Claro, entonces, lo que ocurre en rigor es que cuando uno habla de sensibilidad, uno habla de que nuestro cuerpo responde a ese indicador, ¿ya? O sea, a esa señalización. Cuando la José habla de la llave, nuestro cuerpo responde a esa llave que se introducía. O sea, hay insulina y nuestro cuerpo dice, hay insulina, tengo que absorber glucosa, y la absorbe. Cuando hay resistencia, es que se resiste a hacerle caso a esa insulina. Exacto. Ya. Claro, entonces, hay insulina, pero no la absorbe la glucosa. Entonces, tiro más insulina, no la absorbo tampoco. Y después tiro más, y llega el médico y te inyecta más hasta que la absorbáis a la fuerza. Ya, perfecto. Y ahí me salta otra duda, porque generalmente la gente que toma metformina baja de peso. Claro. Pero si le anda como funcionando más insulina en el cuerpo, ¿cómo se condice eso con que bajen de peso? Por eso muchas veces incluso le dan a la gente a tomar metformina como la pastilla mágica para bajar de peso. Sí.
porque justamente como aumenta la sensibilidad, hay un gasto de la cantidad de glucosa y en el fondo como que evita que se generen depósitos de grasa, porque la insulina va como directamente a degradar el azúcar, va directamente a eso, más que depósitos de grasa. Si el problema es que cuando tú tienes poca cantidad de glucosa, mucha insulina, la insulina cuando no tiene nada que hacer, ¿qué es lo que hace? Bueno, ahora me dedico a almacenar grasa. Exactamente, de hecho lo que hablamos de la nutrición, cuando estoy con hiperinsulinemia en cierta forma o con obesidad, no tengo un exceso de nutrición, puedo tener a nivel celular una desnutrición. Y con esa metformina lo que estoy haciendo es que nuestras células vuelvan a obedecer un poco más a esa glucosa y vuelvan a nutrirse. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezo a sacar un poco y no se va tanto al tejido adiposo. Más que adelgazar es dejar de engordar, se podría decir, pero es Sí. indirecto, o sea, no es algo directo. Y si sigues comiendo mucho vas a engordar igual. Y si dejas de tomar la pastilla también. Sí. Y la Catherine dice, cuando no la absorbe, pasa que se oscurece el cuello, axila, entrepierna, es que eso es una manifestación de que tú estás inundada de insulina. Se te sale, por decir, por los poros, no sé cómo explicarlo, pero se te oscurece el cuello, salen estos como lunares de carne, empieza alguna mujer a tener problemas de hirsutismo, vello facial, ovario poliquístico, qué sé yo, manchas oscuras en general, uno nota a legua, manchas en la cara, incluso de que esa persona está pero inundada de insulina. Entonces, por eso uno nota con estas señales físicas que esa persona tiene resistencia a la insulina. O sea, aquí dice, si no tienes resistencia a la insulina, no bajas nada. Y de hecho, la baja es inicial porque al poco tiempo el peso se estanca. Es que ese es el problema, porque la gente toma metformina como la pastilla para bajar de peso, bajan un poquito y después vuelve el efecto rebote porque siguen comiendo igual que siempre. Y la Nati quiere explicar lo del examen EMPA. Sí, por favor, Nati, dale. Ya, para que no queden preguntas ahí guachitas, dice la Evelyn, entonces el famoso examen EMPA, creo que así se llama, sí, así se llama, ¿no es adecuado para diagnosticar diabetes? Yo te cuento que no, porque el EMPA fue creado solamente para hacer una estadística al azar de la obesidad en Chile. Solamente en ese examen se mide peso, estatura, circunferencia del abdomen, presión arterial, glicemia en ayunas y el colesterol con una maquinita especial, pero ese colesterol te mide el colesterol total. Y ya sabemos que el colesterol total no es indicador de nada. Y la glucosa que te aparece va a ser una glucosa en ayunas, pero no te hacen un seguimiento, no te dicen absolutamente nada, solamente para que tus signos en ese minuto te digan si tengo que ir o no al médico para que me dé la famosa pastillita para la diabetes, para la hipertensión y así suma y sigue. Es solamente para eso, pero ese examen no es indicador de absolutamente ningún diagnóstico. Exacto. Buenísimo. Sí. Así es, sigamos viendo. Como dice la Cindy, estoy cachando que de chica tengo problemas, me daban bajas de azúcar en el colegio y ahí me daban dulces. Siempre lo asocié que era mañosa y no comía. Quiero llorar. Es que muchas personas están en tu misma situación, Cindy, no creas que no. Oscar le dice a Catherine, acantosis nigricas se llama ese conjunto de oscurecimiento, exactamente. Y Catherine dice, yo recuerdo que me enseñaron que para que la metformina o cualquier otro medicamento haga la baja de peso, hay que sí o sí combinarla con ejercicio. Si no sirve, ¿es así? O sea, si tú haces ejercicio, el ejercicio siempre sirve, porque lo que hace el ejercicio es que vas a necesitar más energía y esa energía tienes que obtenerla de algún lado. Pero como ya les no comenté, es la panacea. No, pues, o sea, como ya les comenté, el problema del ejercicio es como tirar una gota al mar y creer que así vamos a lograr algo. O sea, finalmente si estamos hiperinsulinémicos, si estamos con resistencia a la insulina, si estamos con ese problema de hacer ejercicio, vas a tener que matarte haciendo ejercicio y lo más probable es que termines diabético igual, pero un poco más flaco. O sea, Es que pongámonos en el otro extremo. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, está postrada? Una persona postrada que está en silla de ruedas, esa persona entonces está condenada a estar con sobrepeso y con resistencia a la insulina. No, hemos visto casos de personas que siguiendo una alimentación baja en carbohidratos ha logrado bajar de peso sin siquiera poder moverse de su silla de ruedas. Entonces, la condición no es que y ahí va el concepto calórico, no es
que tú, porque te comas un chocolate, vas a tener que andar 3 horas en bicicleta, sino que el tema es que no te comas el chocolate porque te sube la insulina. Y si te sube la insulina sin presencia de glucosa, cuando ya la baje por completo y te queda insulina dando vuelta en el organismo, la insulina va a ir a almacenar grasa. Ese es el tema, porque como dijo Diego, es una hormona de almacenaje. Mientras tú mantengas insulina alta todo el santo día, entonces siempre vas a tener la tendencia a almacenar grasa. De hecho, es notable porque tenemos una persona en el grupo que la Ani, que sabe mucho el tema, en ella se ve claramente. La Ani, mientras menos insulina use, menos engorda. La Ani, mientras más insulina use, más engorda. Incluso la Ani podría darle menos comida, más insulina, y va a engordar más a que si le das más comida y menos insulina. ¿De acuerdo? O sea, ahí se elimina ese mito del déficit calórico, que finalmente no tiene que ver con déficit calórico, tiene que ver con insulina. Tú una persona la puedes tener en déficit calórico, pero si le pones exceso de insulina, la persona va a engordar igual. Exacto, exacto. Las manchas en la axila, cuello, ¿desaparecen? Sí, desaparecen. Desaparecen. Completamente. Porque son asociadas solamente a una manifestación de la piel, lo mismo que pasa con el acné. El acné también es una manifestación de estas alteraciones y desaparecen por completo. Oye, yo quería hacer una acotación ya que tocaron el tema del deporte. Está lleno de maratonistas hiper flacos, pero con diabetes tipo 2. Porque todo el día y para su entrenamiento y cosas así necesitan todo el rato estar metiéndose geles, metiéndose Gatorade y todo y al final como que acostumbran al cuerpo a funcionar con esos niveles de azúcar. Bueno, es lo que hablábamos de los toffee. Claro, eso. Claro, el que no conozca el concepto toffee o el cuchuflí de grasa es porque son flacos por fuera pero gordos en grasa visceral. Entonces, todo eso implica que esa persona puede ser diabética tipo 2, flaco, y por dentro tener una cantidad de insulina dando vuelta en su torrente sanguíneo, pero a saco. Entonces, claro, después por eso nos encontramos con personas que son delgadas y que les ocurre que les da un paro cardíaco, o llega y están en una maratón y después que se desmayen, porque les viene una baja de azúcar, por esa misma condición del exceso de insulina. Y por acá decía Francisco que la Nati va a mostrar el resultado de la encuesta. Nosotros hicimos una encuesta en el canal de socios. Mira, voy a mostrar los resultados. No sé si la respondieron, pero lo siento, ya es tarde. Cerramos la encuesta entonces. No, sí, ya está cerrada, qué rato. Perfecto. Y le saqué la foto hace harto rato. Déjale, me gustó eso. Ahí Veamos está. entonces el resultado. La pregunta era, una persona diabética tipo 2, ¿qué es lo que tiene? Poca producción de insulina e insensible, mucha producción de insulina pero insensible, páncreas completamente dañado, o ¿qué es lo que es un DM2? Yo aquí voy a defender a los que contestaron mal. Sí, dale. Un médico contestaría la del 30%. Absolutamente de acuerdo. Muchos médicos contestarían la del 30% que creen, y por eso les inyectan más y más insulina. La respuesta correcta es que tienen entonces mucha producción de insulina, pero es insensible. Y DM2, ¿qué significa DM2? Es la sigla diabetes mellitus tipo 2. O sea, son los que producen mucha insulina. Y el diabético tipo 1, DM1, es aquel que su páncreas está completamente dañado y que no produce ni una gota de insulina, como el caso de nuestra querida Anita, ¿ya? Nuestra querida Ani. Así que eso, pues, estimados, no sé si hay alguna otra pregunta. Ha estado súper interesante hoy día este live. Mira, ahí entretenía la insulina. Estaba leyendo que Cindy dice que está cagada. Pero no lo veáis así, no veáis que como que estáis cagada. Mira, tú hiciste ya un cambio de alimentación, empezaste a cambiar los hábitos, no estáis consumiendo azúcar, no estáis consumiendo muchos carbohidratos. Si no te sale mucho, te vayas a recuperar y te va a tomar un tiempo X en hacerlo. Habemos muchos del grupo que todavía estamos gordos o todavía tenemos resistencia a la insulina, cosas así. Yo no sé, nunca me diagnosticaron si tenía algo,
pero lo más probable es que yo tenía resistencia a la insulina. Ahora no tengo cómo saberlo, ¿cachai? Tendría que hacerme exámenes y ver ahí qué tal está mi insulina versus mi glicemia basal. Pero da lo mismo, porque ya no estoy comiendo mucho carbohidratos, no, casi nunca me salgo, más que para un cumpleaños o para una comida, una cuestión especial. Entonces, mientras uno sea constante con la cuestión, no te preocupes de que estáis fallados o que estáis cagados, te vayas recuperando. También hay que pensar que te ha tomado un montón de tiempo en llegar a cómo estás a ese estado. No sé, pues hay personas que hemos llegado acá al grupo con 30 años, con 35 años, o más incluso. ¿Cómo vaya a revertir en un año, por ejemplo, todo ese daño de 30 años para atrás? ¿Sí? Entonces, darle tiempo nomás, darle tiempo, no te urjáis, no te preocupéis, Sean te va a ir pacientes. sanando, te va a ir mejorando. Sí. Sean pacientes, chicos, de verdad, y no hay por dónde fallar si se mantienen con esta alimentación. Y bueno, les quiero agradecer a todos por participar, por escucharnos, por hacernos las consultas, las preguntas, ¿ya? Y obviamente vamos a dejar ahí un live para la próxima semana y vamos a dejar también el tema propuesto para que estudien, preparen sus preguntas, ¿ya? Y bueno, eso, no sé. Y hagamos respuestas con la nueva tema. Sí, porque se me ocurrió con el tema de la encuesta para que ya vayan entonces estudiando. Ahí tienen entonces todas las indicaciones para que cuando tengan o conozcan a alguien que esté en estas condiciones ya sepan cómo explicarles. Así que les deseo muy buenas noches a todos. Queda esto grabado, así que estén muy bien.